Bueno chicos, es tiempo de ver lo que tanto les gusta a los tops pesimistas y vamos a hacer uno especialmente objetivo hablando de los mayores fracasos en taquilla del cine. Aclaro que esto es información oficial, gigantescas comillas, que viene de Wikipedia y que toma en consideración el déficit, lean, entiendan bien esa palabra, el déficit de lo que costó la película contra lo que recaudó ajustado a la inflación. Y bueno, sin mayores preámbulos, veamos qué personas perdieron una gigantesca fortuna por hacer una mala película. Así que comencemos. Alejandro fue una película que pretendía contar la historia de Alejandro de Macedonia o Alejandro Magno. La película salió en el año 2004 contando con la dirección de Oliver Stone, Colin Farrell en el papel principal de Alejandro Magno y Angelina Jolie como la reina Olimpia. La película recibió críticas en muchos sentidos. Algunos historiadores atacaron mucho las licencias que se tomaron, aunque otros la consideraron aceptablemente buena. Sin embargo, el tema de centrarse un poco quizás de más en el salseo de la vida de Alejandro no fue del gusto de todos y bueno, la película dividió y tuvo calificaciones mayormente bajas. Y debido a la obvia cantidad de presupuesto que una película como esta necesita, todo se fue al carajo. A principios todavía de milenio, Alejandro costó 155 millones de dólares, necesitando quizás unos 300 para irse limpia y solo consiguió 167 millones de dólares. En aquel momento perdió 71 millones de dólares, lo cual para el año 2023 es el equivalente a 102 millones de dólares, el presupuesto de una película mediana de ciencia ficción de hoy en día. Y bueno, este intento de Alejandro Magno no conquistó a nadie y le doy el 7º puesto de la lista. Es llamativo, El Álamo es otra película del año 2004. Esta estuvo dirigida por John Lee Hancock y nos narra la defensa de un fuerte en el Álamo de parte de las fuerzas locales contra el muy superior ejército de Antonio López de Santana, el conocido militar y dictador mexicano de origen veracruzano. Todo esto era de hecho una fábula ultranacionalista acerca de la libertad y de las aspiraciones del pueblo tejano de huir de Latinoamérica y unirse a los Estados Unidos, ya sabes, a un país que aún no había abolido la esclavitud. La película pasó prácticamente olvidada y tuvo pésima recepción, y lo peor de todo es que costó 107 millones de dólares y solo pudo recaudar 25.800 millones, perdiendo 94 millones de la época, lo cual es el equivalente a 135 millones del año 2023, el presupuesto de una película decente de este entonces. Y bueno, El Álamo cayó y le doy el 6º puesto de la lista. Las aventuras de Pluto Nash fue una película del año 2002, una comedia bastante extravagante protagonizada por Eddie Murphy y dirigida por Ron Underwood. Aquí vemos a Nash, un ex contrabandista que se niega a vender su club en la luna a mafiosos, llevando a una aventura llena de sinsentidos, gags visuales y un montón de referencias y demás al sci-fi. La película fue considerada demasiado burda en su momento y nada graciosa, y se cree que fue lo que terminó de matar la carrera de Eddie Murphy en aquel momento, y bueno, dañó bastantes bolsillos. La película costó 100 millones de dólares del año 2002, aún un presupuesto alto para la época, y obtuvo solo 7 millones de dólares en taquilla.
Menudo montón de mierda. Perdiendo así 96 millones de inicios del milenio, lo cual son 145 actuales, ya suficiente para una película individual de superhéroes. Rocky a Van Winkle, como su nombre indica, es una película basada en la animación clásica, pero en vez de simplemente decantarse por la animación, bueno, intentaron hacer una mezcla con el live action, una decisión cuestionable, pues si bien podríamos citar buenas películas que se hacen bajo este formato, en general no suele resultar bien, y como en muchas ocasiones la gran queja aquí es que esto es demasiado caricaturesco, los personajes live action actúan de manera más extravagante y ridícula que en una caricatura y bueno, no parece ser especialmente divertido salvo que te gusten mucho los personajes o seas un niño de 5 años. ¿Qué creen? Esta película del año 2000 costó entre 76 y 98 millones de dólares por presupuesto de publicidad y demás, y solo juntó 35 millones de dólares, perdiendo 63 millones de dólares de la época, que son también alrededor de 145 millones del año 2043, y mató esta franquicia que de por sí no es que fuera conocida, y bueno, le doy el cuarto puesto de la lista. Y ahora vayamos con el mayor fracaso de los superhéroes, los Cuatro Fantásticos. Estos personajes ya venían de muchos fracasos. El primer intento de película fue tibiecito, aunque logró recaudar dinero, quizás porque cuando salió la primera versión de la misma, las películas de superhéroes aún eran una novedad. Después de eso, Silver Surfer fracasó por todo lo alto. Parecía que los Fantásticos habían encontrado su fin a manos de Fox, pero la productora en aquel entonces no quería regresar los derechos, así que se animaron a hacer una película que se filmó en 3 meses o un poquito menos. Ya saben eso de vamos a entregar el proyecto final mañana y no hemos hecho nada, que quede como tenga que quedar. Y tuvimos la infame versión del año 2015. Se sabe que esta película costó entre 120 y 125 millones de dólares. Un presupuesto más que considerable que hasta la fecha me pregunto en qué se lo gastaron porque la película se ve malísima. Y solo recaudaron 168 millones de dólares, cosa que me parece exorbitante para su calidad, pero bueno, la película perdió de 80 a 100 millones de dólares de 2015. Ya casi han pasado 10 años y eso es suficiente para que la inflación llegue a 91 o 114 millones de dólares. Sí, técnicamente es menos que los puestos pasados, pero considerando el déficit, esto solamente va a ir a peor y bueno, le doy el tercer puesto de la lista. Los 47 Ronin es una película de Carl Rich donde vemos a un samurái británico interpretado por el señor Anderson. Esto es una película bastante extraña ya que mezcla elementos un tanto terrenales con una historia fantástica donde de hecho vemos algo así como ogros en el Japón antiguo, una historia de amor y bueno, una mezcla del último samurái, Matrix y casi cualquier cosa que se le haya ocurrido al guionista. La película, créanme, no tiene pies ni cabeza, creo que ni siquiera llegué al final la primera vez que la vi. Y al final esta película costó entre 175 y 225 millones de la época del año 2013, considerando la publicidad, y solo logró recaudar 151 millones, todo quizás por la presencia de Keanu Reeves, lo cual significa que perdió alrededor de 98 y 114 millones de dólares de hace ya unos 10 años, lo cual
son 174 millones de dólares del año 2023, más presupuesto que muchas películas de superhéroes. Y de esta hablé en un short, pero ahora vamos a entrar en materia. El 13º Guerrero es una película protagonizada por Antonio Banderas y dirigida por John McTiernan. Y de hecho es una adaptación del libro Devoradores de Cadáveres, escrito en 1973 por Michael Crichton. Esta historia es bastante particular. Seguimos a un guerrero árabe que, como castigo por un crimen cometido, es enviado a las tierras del norte. Ahí conoce a, básicamente guerreros vikingos que tienen que enfrentarse a una horda de lo que piensan son hombres bestia. Sin embargo, prontamente descubren que estos no son hombres bestias, sino que son cromañones que han sobrevivido hasta el día de hoy y visten pieles de animales y cometen canibalismo. De hecho, todo esto es una especie de adaptación, versión realista, esas dos cosas dichas entre gigantescas comillas, de la historia de Beowulf y cómo dichos eventos pudieron haber ocurrido en la realidad. La película, para su año de estreno en 1999, debo decir que era una película de acción diagonal fantasía considerablemente decente, o al menos eso creo yo, pero la mayoría del público no lo piensa. La película costó entre 100 y 160 millones de dólares y solo juntó 61 millones de dólares, habiendo perdido entre 69 y 120 millones de dólares de su época, lo cual en la actualidad es entre 112 y 210 millones de dólares del año 2023. Dinero más que suficiente para una película completa de Los Vengadores, y solamente en pérdidas, señores, solamente en pérdidas. Y por eso, históricamente es el mayor fracaso del cine por déficit y le doy el primer puesto de la lista. Ya lo tenía, yo solo lo narro. Y chicos, eso es todo por ahora. Díganme, ¿vieron algunas de estas películas? ¿Qué tal les parecieron? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charles Mustaine, nos vemos en la próxima.